Gracias por continuar con nuestra sintonía. Le brindaremos hoy importantes consejos sobre las tasas de interés que pagamos al momento de adquirir un crédito. ¿Sabe usted qué es una tasa de interés o cuánto está pagando adicional en un crédito? Pues le invito a que se quede con nosotros, ya que nuestro asesor de la Defensoría del Consumidor, Julio Cegueda, va a despejarnos ese tipo de dudas. Julio, bienvenido como siempre. Gracias, Elida. Buenas tardes. Y quizá comencemos por lo básico. ¿Qué son esas tasas de interés en un crédito? Verás, todo tipo de negocio cuando es mercantil tiene que tener un costo. Y cuando hablamos de un crédito puede haber costos por disposición y costos por disponibilidad. Por ejemplo, en las tarjetas de crédito, el mejor ejemplo de la disponibilidad es la membresía que uno puede pagar. Es decir, uno la use, sea de separador de libro, de lo que sea, pero puede ser susceptible de pagar una membresía, por ejemplo, un costo por disponibilidad. Pero en los créditos normalmente vamos a tener costo por disposición, es decir, por haber utilizado el dinero. No es un dinero que esté disponible, sino que es un dinero que yo ya tengo y ya me lo gasté y ya hice algo con ese dinero. Claro. O tengo una cuenta, lo que fuera, pero ya es mío. Entonces, ese cargo, ese costo por disposición es lo que comúnmente llamamos intereses. Así lo cobran los bancos como intereses. Entonces, si yo saco, por ejemplo, $500, ese es mi capital y sobre ese capital, adicionalmente, yo le voy a tener que devolver al banco los $500 y una cuota de intereses, una cantidad de intereses. Hace poco recibíamos una llamada de una persona que nos decía, mire, fíjese que yo hice trato con un usurero que me había prestado una cantidad de dinero, yo le pagaba mensualmente los intereses, pero nunca le pagué capital. Porque normalmente hay personas que de esa manera hacen el negocio. Entonces la persona me decía, lo que pasa es que yo ya le pasé pagando tanto tiempo que ya le he pagado 2 o 3 veces el capital que me ha prestado. Sin embargo, esta persona únicamente le había pagado intereses al acreedor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ver cómo queda establecido el contrato. Normalmente los bancos no hacen ese tipo de negocios, claro, sino que el banco me cobra una cantidad de intereses y una cantidad de capital. Y ahí yo voy disminuyendo lo que le debo y también el interés, también voy pagando menos interés y más a capital. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa manera de cómo queda establecido en los contratos. Y por eso quizás sea importante que nosotros preguntemos a la hora de hacer este contrato cómo se calculan los intereses, en base a qué y también cuál sería la cantidad, porque cada banco te ofrece diferente tasa. Exactamente, todos los bancos, todas las entidades financieras van a tener diferentes productos que van a ir dependiendo, por ejemplo, de tu perfil crediticio. No va a ser el mismo interés que le van a dar a una persona que tiene todas las garantías posibles, ¿verdad? A uno que de repente va comenzando y tal vez no ha tenido créditos, no ha tenido experiencia, puede ser que le corresponda un interés mayor. Ese es un tema de riesgo. Y cada producto, cada crédito va a tener su propio análisis de riesgo y la propia aplicación de la tasa que le corresponde. Ahora, ¿esta tasa se calcula siempre al inicio o se puede ir modificando con el tiempo? Fíjate que sucede también, lo hemos identificado con algunas entidades financieras, que lo que hacen es calcular los intereses que tú vas a pagar en total, en todo el crédito desde el principio, y te calculan una cuota en base a eso. Sin embargo, sucede que si la persona paga días antes o paga una cuota adelantada, por ejemplo, ya no le va a pegar ese cálculo inicial que han hecho de intereses, porque la ley en el artículo 12 dice que los intereses deben calcularse a saldo diario. Es decir, que el día que yo voy a pagar, ese día se tiene que hacer el cálculo de cuánto es lo que yo tengo que pagar de intereses. No puede ser que previamente, ¿verdad? El día que yo contrate me van a decir, miren, los intereses que usted va a pagar es todo esto, porque el banco no sabe cuándo es que yo voy a llegar a pagar o si voy a pagar por adelantado. Por eso es importante que también, si tenemos dudas de si me están cobrando correctamente los intereses, pueden acercarse a la Defensoría. Nosotros podemos ayudarles a hacer el cálculo para ver si la cosa está bien, y si no, por supuesto que le podemos recibir una denuncia al respecto. Julio, ¿cuál es la tasa mínima de los intereses que te cobran las instituciones bancarias? Y saber si ustedes como Defensoría tienen alguna lista disponible para la gente que quiera consultar. Fíjate que la lista de los intereses sale publicada en los periódicos de mayor circulación la primera semana de todos los meses, porque esa es obligación de los bancos, de acuerdo al artículo 64 de la ley de bancos, publicarla una vez al mes. Entonces, como eso va variando, es importante que uno, si está deseoso, digamos, está en la intención de querer adquirir un crédito, busca la publicación. Nosotros la tenemos, por supuesto, pueden llamar al 910 para obtener la información y ver qué tipo de créditos, qué tipo de producto hay y qué tipo de interés es el que le puede a la persona ir aplicando. Ahora, también este artículo dice, por ejemplo, que los bancos pueden incrementar los intereses con únicamente publicarlo. Ahora, la Defensoría es de la idea que no basta con la publicación, sino que a la persona tienen que notificarle que le van a incrementar los intereses, por ejemplo. Y esa es precisamente una de las reformas que la Ley de Protección al Consumidor se está solicitando en este cuerpo normativo, para asegurarnos que la gente reciba y tome las decisiones adecuadas en el momento oportuno.
Ahora, en el tipo de interés, eso va a variar, como decíamos, por el riesgo del tipo de persona y el tipo de crédito que la persona pueda estar tomando. Vamos a encontrar créditos hipotecarios que, por ejemplo, pueden andar por el 9%, por ejemplo, en un promedio, créditos personales que pueden andar por el 11%, el 15% en algunos casos, tarjetas de crédito que van a andar entre el 20 y algo, 40 y algo. Hemos visto una que es sí bastante curiosa, de hasta el 75%, son intereses bien altos. Como ven, también tiene que ver con el tipo de garantías, porque no es lo mismo que yo dé un crédito para que me garantice una casa, que el interés va a ser muy poco porque el riesgo es mínimo, que sea un crédito personal donde el riesgo es un poco mayor, o una tarjeta de crédito que el riesgo es bastante alto. Entonces de eso va a ir dependiendo de la cantidad de intereses que le pueden cobrar a la gente. Perfecto, Julio, gracias por aclararnos estas dudas y por supuesto que están ustedes abiertos. Si es que acaso la gente todavía le queda algo pendiente, siempre es importante que nos informemos. Por supuesto, al 910, teléfono amigo de la persona consumidora, www.defensoría.gov.sb o inclusive en el Facebook y el Twitter de la Defensoría. Perfecto, Julio, te esperamos la próxima. Para servir.